Hola, soy la doctora Verónica Atié y me da mucho gusto poder saludar a la comunidad de Hablando Claro para desearles un muy feliz año 2024 que esté lleno de salud para ustedes y todas sus personas queridas. Pero sobre todo darles algunos consejos, porque el simple deseo de la salud no es suficiente. Tenemos que poner manos a la obra y hacer ciertas recomendaciones, tener cierta gestión de riesgos que nos permita que esto se vuelva una realidad. Estamos en una época invernal donde obviamente hay muchísimos contagios de vías respiratorias. Y el problema es que normalmente esto se achaca al frío, a que no nos tapamos bien. Y aunque es cierto que debemos taparnos bien para evitar una hipotermia, no es necesariamente el frío el que nos va a llevar a tener una infección respiratoria. Porque por más que haya ciertos efectos en la respuesta inmune que sean disminuidos a través de este frío, la realidad es que si no existe un microorganismo que infecte nuestras vías respiratorias, no nos vamos a enfermar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, antes que nada, estar muy conscientes que en estos momentos están circulando muy fuertemente la influenza, tanto tipo A como tipo B, el COVID ya está aumentando, principalmente con esta nueva variante, la JN.1, que ya llegó a México, pero que sobre todo ha dado muchísimos casos de hospitalizaciones tanto en Europa como en Estados Unidos y en Canadá, y que se espera que pues siga en aumento porque está aumentando muy rápidamente. Y ahorita va un poquito más de salida el virus sincicial respiratorio, pero sigue por ahí. Entonces debemos de tener cuidado de estas tres infecciones principales, aunque no son las únicas. ¿Y cuál es la manera como lo podemos hacer? Bueno, la realidad es que desafortunadamente se nos ha dicho que esto ya no es un problema, pero sí sigue siendo. Por ejemplo, en el caso del COVID, el mayor problema en estos momentos no es solo la infección aguda, es decir, esa que nos da en este momento y que podemos curarnos, que se nos quitan los síntomas y que ya ahí quedó todo. Hoy sabemos que al menos 10 a 20% de las personas que se infectan con COVID por una sola vez, es decir, que han tenido una sola infección, pueden llegar a desarrollar esta enfermedad crónica derivada del COVID que se llama Long COVID, de la que probablemente hablaremos con más detalle alguno de estos días en el programa. Pero eso es lo que realmente debemos evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues evitando los recontagios. Porque también sabemos ya, gracias a unos estudios de Statistics Canada, que nos dicen que tras 3 reinfecciones, es decir, personas que ya tuvieron 3 infecciones de COVID, el 38% de esas personas, es decir, casi 4 de cada 10, van a desarrollar Long COVID. Es decir, pasamos de que con una infección entre 10 y 20% y con 3 infecciones ya estamos hablando de casi 40% de las personas. Esta es una enfermedad a largo plazo que afecta tanto en nuestro sistema inmunitario como nuestro sistema nervioso central, también afecta a nuestro sistema cardiovascular y a nuestra microbiota tanto intestinal como oral. Entonces realmente es algo que queremos evitar. ¿Cómo podemos hacer esto y cómo evitamos también estos contagios de influenza, de virus sincicial respiratorio y de todas las infecciones respiratorias? Pues con 5 consejos principales. Punto número 1, vacúnense por favor. Quien pueda vacunarse, hágalo. La vacuna contra la influenza está disponible en lugares públicos, en algunas clínicas de salud. Todavía ya no está la campaña tan fuerte, pero sigue habiendo disponibilidad. Contra COVID ya tenemos afortunadamente las vacunas actualizadas. Estas vacunas que se llaman actualizadas o de tercera generación, que son vacunas monovalentes de las marcas de Pfizer y de Moderna. Pfizer ya se está aplicando en muchas cadenas de farmacias y también por la Cruz Roja Mexicana. Y Moderna está a punto de, ya llegó a México, pero todavía no hablan de los puntos de venta y distribución. Quien pueda, por favor, pónganse estas vacunas. Es muy importante que sean las actualizadas, porque como les decía, ya viene una nueva variante, la variante JN.1. Y esta variante pues ya ha cambiado mucho con respecto a esa cepa original, a ese virus original de 2019-2020. Y por lo tanto las vacunas siguen saliendo estudios que nos demuestran que las vacunas anteriores ya dan una protección muy bajita y necesitamos actualizarlo, como lo hacemos en el caso de la influenza, que nos vacunamos cada año para estar actualizados. Entonces ese es el primer consejo. Quien pueda hacerlo, por favor, vacúnense. Hay vacunas, están ya autorizadas a partir de los 6 meses de edad. En estos momentos Pfizer se tiene en algunas de las farmacias, ya tienen la dosis para 5 a 11 años y también la de 12 años en adelante.
De Moderna no sé exactamente cómo van a llegar, pero les informaremos muy pronto. Ahora, ¿cuál es el segundo consejo? Sabemos que la vacuna es muy buena porque evita la enfermedad grave y la muerte, ¿no? Es enfermedad grave, hospitalización, cuidados intensivos y muerte. Pero realmente no evita los contagios. ¿Por qué? Porque estas vacunas pues no producen algo que se llama la inmunidad oral a partir de ciertos anticuerpos, que se llaman los anticuerpos IgA. Esos no se desarrollan con estas vacunas y por lo tanto sí hay contagio. Al haber contagio, a pesar de que no nos va a ir tan mal, que por eso es muy importante que nos vacunemos, sí podemos seguir transmitiendo ese virus y además no evitamos en su totalidad el long COVID, es decir, disminuye un poco el riesgo, pero no en su totalidad. Y por eso lo más importante es que el aire que nosotros respiremos siempre esté lo más limpio posible. ¿Cómo logramos eso? A través de un cubrebocas de alta eficiencia, bien ceñido al rostro, cubriendo nariz y boca, que funcione como un filtro para aquel aire que respiramos, pero también un filtro para el aire que nosotros exhalamos, porque nunca sabemos en qué momento estamos contagiados y no queremos compartir ni ni ningún virus a ninguna otra persona. Además, debemos de cuidar esa calidad del aire que respiramos. ¿Cómo? Cuando estemos en espacios interiores, abrir puertas y ventanas para que haya una corriente que esté limpiando ese aire. Y de preferencia, si es posible, también tener purificadores de aire. Normalmente los comerciales solo sirven para espacios pequeños, pero hay algunos que se pueden construir por ustedes mismos y que estos sirven para espacios mucho más grandes. Pero de preferencia que tengan convivencia en espacios abiertos, en espacios donde pues esa ventilación, esa dilución del aire que se respira y que se exhala, pues realmente sea mucho mayor. Ahora, ojo, porque aún en espacios abiertos hay contagio. ¿Por qué? Porque los virus vienen con la exhalación de las personas. No se trata de que estén en un espacio interior, simplemente se acumulan en espacios interiores, pero también en exteriores nos podemos contagiar. Además de cuidar esta calidad del aire, gestión de riesgos. ¿A qué nos referimos con esto? Busquen siempre espacios donde vaya a haber menos personas. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidad de que haya personas contagiadas. Pasen el menor tiempo posible en espacios cerrados y pues realmente vayan pensando cuáles son esos factores de riesgo, es decir, hay muchas personas tosiendo, hay muchas personas estornudando, cuántas personas traen cubrebocas, qué tan buena es la calidad del aire, qué tan buena es la ventilación en esos espacios. Hay que cuidar todos estos puntos para que realmente minimicemos ese riesgo de contagiarnos y de sufrir pues un recontagio que nos lleve a un long COVID, que la verdad es que todos debemos de evitar. Ahora, las personas contagiadas, se ha hablado mucho de que las personas contagiadas son las que deben usar cubrebocas. Sí, pero realmente lo ideal es que las personas contagiadas se aíslen, se queden en su casa. ¿Por qué? Porque esta es la única manera como vamos a parar los contagios y vamos a dejar de contagiar a otros. Obviamente es muy triste perder una fiesta por estar contagiado, pero es más triste contagiar a otra persona porque además nunca sabemos si esas personas son vulnerables y les va a ir muy mal con aquella infección que nosotros les compartamos. Entonces, ojalá pudieran retomar este uso de cubrebocas y hacer esta gestión de riesgos y aislarse en caso de estar contagiados. Y por favor, las personas, ahora que viene el regreso a clases, no manden a los niños contagiados, no manden a los niños mocosos y tosijosos, porque no es bueno para nadie. Ni los niños van a estar cómodos en la escuela, no van a rendir al grado que deben de rendir y además pues finalmente son un riesgo de contagio para otras personas que, como decía, nunca sabemos qué tan susceptibles son. Yo sé que esto es muy complejo, pues sobre todo en el caso de madres y padres trabajadores, porque si no, ¿qué se hace con los niños? Pero la verdad es que tampoco nos gusta que nos contagien a nuestros hijos, entonces no hagamos eso con nadie más. Y pues desafortunadamente el COVID, en el caso del COVID, pues dura normalmente el contagio, tenemos capacidad de contagiar hasta al menos 12 días. Y por eso es muy importante que las personas contagiadas se hagan pruebas. ¿Por qué? Uno, porque pueden diferenciar si tienen influenza o si tienen COVID. Y dependiendo de lo que tengan, en el caso de influenza pueden tratarse con Tamiflu, obviamente tras receta médica. Y en el caso de COVID, pues deben aislarse y ser más cuidadosos con los demás, pero sobre todo evitar tener pues un ejercicio físico o empezar a tener actividades muy rápido y muy desgastantes inmediatamente después del COVID. ¿Por qué? Porque este es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo del long COVID. Entonces, por favor,
personas contagiadas traten de aislarse, no regresen a su lugar de trabajo. Si no tienen otra más que hacerlo, vayan con cubrebocas, un muy buen cubrebocas bien ceñido al rostro. Traten de no estar tan cerca de otras personas y sobre todo de tener muy bien ventilados los espacios. Lo mismo para las escuelas. Y bueno, pues ojalá esta información les sirva, ojalá estos consejos los apliquen para que ustedes y sus personas queridas estén con toda esta salud que deseamos unos para otros para este nuevo año. Y pues nos gustaría también invitarlos en mi perfil de Twitter, aquí les van a poner cuál es mi @ de Twitter. Vamos a empezar a dar algunos webinars y algunos cursos para papás y mamás, porque a muchos nos han pedido que demos estos seminarios, estos cursos también, precisamente porque a veces no saben cómo atender en primeros auxilios a sus pequeñitos cuando están contagiados, no saben qué hacer en el caso de las escuelas donde no necesariamente se procura esta calidad del aire, que la verdad ya debería de ser una regulación, pero bueno, en lo que logramos eso todavía estamos un poco lejos. Pues quien quiera más información de este tipo de cursos, por favor consulte mi Twitter, ahí va a estar pues toda la información que va necesitando que se va a necesitar para los diferentes cursos. Muchas gracias por escucharme, ojalá pongan en práctica estos consejos y de verdad muy feliz año para todos, lleno de salud.